Buenas tardes, queridos compañeros. Otra vez en la Comisión 4.0 trae a este webinar un tema muy interesante que es el binomio abogado y perito tecnológico, trabajando juntos. Nos va a presentar este webinar Juan Carlos Fernández, como tenéis en pantalla. A él le vais a poder ver, a mí no, porque pues nos encontramos en una situación en que no funciona el vídeo del ordenador y no es posible. Como es habitual en nuestra jornada, pues el ponente llevará a cabo pues su exposición y luego después, al final, pues llevaremos a cabo una rueda de preguntas que resultarán interesantes para todos. Esperemos que os guste y daros las gracias por asistir desde la Comisión 4.0, desde el Cogitim y también, pues, como no, desde Conecta Ingeniería, que es nuestro programa de radio y, como siempre comento, pues que está a vuestra disposición en la página web del colegio todos los audios de los programas que hemos realizado, que hasta la fecha son 18 y la semana que viene pues será el número 19. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por venir a nuestro colegio a presentarnos este webinar, y lo que nos vas a explicar es cuáles son las actuaciones más usuales del perito informático y cómo respetar el cumplimiento normativo en sus actuaciones, y cómo, con el fin de dotar de seguridad jurídica tanto la obtención de evidencias como el alcance de su trabajo. Esto es consecuencia también de otro webinar que tuvimos hace unas fechas en relación a cómo salvaguardar la cadena de custodia y cómo saber mantener, desde el punto de vista de perito tecnológico, todas las evidencias que después, posteriormente, se llevan a notarios, juicios, etcétera, etcétera. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por venir a nuestra casa, que es tu casa, y cuando quieras puedes empezar. Nada, muchas gracias, Alberto, por la invitación y por abrirme la puerta de Cogitim. Para mí es un placer y es un honor, y también es un placer dar continuidad a esa charla del perito David El Olmo, compañero y amigo, en el cual tenemos conversaciones interesantes, y como continuación de su charla es cuando surgió la idea de decir, bueno, pues vamos a profundizar. Siempre hablamos de que la parte técnica es una parte bastante interesante, pero bueno, vamos a darle esa continuidad, porque no vale de nada una buena investigación técnica si no se respetan normas procesales o no se respetan derechos fundamentales. Entonces, creo, y bajo mi opinión, llevo bastante tiempo evangelizando en este asunto. Creo que es un tema bastante interesante el ir de la mano y dotar de seguridad jurídica las investigaciones técnicas que hacéis vosotros. Y como para mí no hay mejor manera de aprender que enseñar, estos son unos de los últimos líos en los que me he metido. Estuve en marzo este año en Rooted con el auditor informático bastante interesante. Dimos una charla con la prueba indiciaria cuando tu papi es hacker, que gran parte de la charla os la voy a traer aquí a esta jornada. Y luego el pasado diciembre volvimos a Kinépolis en el congreso del Centro Nacional Criptológico, un congreso nacional muy potente de 3.800 profesionales, en el cual también estuve hablando sobre la importancia de la parte legal. Y tuvo mucha acogida porque, sobre todo en perfiles como son los vuestros, es bastante interesante cuando al final ese tipo de pruebas o evidencias se aportan a los procesos judiciales, ver hasta dónde puede gozar de presunción ese tipo de pruebas, y como siempre yendo de la mano antes de personar ese tipo de evidencias, pues le vamos a dar ese plus de calidad. Y abajo a la derecha tenemos una charla del pasado febrero en el Colegio de Abogados de Madrid junto eh, se me dio el nombre, a mi amigo Pablo. Estuvimos dando una charla perito informático colegiado y yo sobre el asunto igual, ese binomio en el cual ese tipo de investigaciones trabajamos. Tecnogados es un despacho de abogados de nueva creación y sobre todo trabajamos en asuntos digitales, y tenemos dentro de nuestro equipo de colaboradores pues ingenieros, que podréis ser cualquiera de vosotros, auditores informáticos y peritos informáticos. Así que nada, sin más, empezamos. Y bueno, estas son las partes que vamos a ver de la charla. Sobre todo vamos a ver la licitud de la obtención de evidencias digitales, y vamos a ver ese plus cuando sois vosotros, persona particular, el que obtiene ese tipo de evidencias y acaban aportándose a un proceso judicial. Este es un tema interesante porque la jurisdicción y sobre todo la jurisprudencia del Alto Tribunal, tenemos dos resoluciones bastante interesantes en este asunto que discrimina o diferencia de cuando esa prueba se obtiene por
por parte del Estado o fuerza del cuerpo de seguridad, o cuando son particulares los que se obtienen. Y a partir de ahí hay una línea en la cual vamos a entrar en intentar aclarar esa parte en la cual vosotros como particulares aportáis esa prueba para que una vez que esté dentro del proceso no se cuestione la validez de la misma. Y luego otra parte, pues bueno, vamos a ver el papel de perito en un proceso, tanto por ejemplo en el orden civil como en el orden penal, cuál sería vuestra labor. Y otra opción es, vamos a dar la continuidad a la charla de David del Olmo, que habló de cadena de custodia, pero sobre todo no desde el punto de vista técnico, que ya lo veríais con David, sino desde el punto de vista legal y ver sobre todo pues qué nos dice la jurisprudencia de cómo una prueba, cómo se puede respetar el proceso de cadena de custodia, ya que realmente no está regulado de forma estricta, sino son diferentes artículos y mucha jurisprudencia la que regula este tipo de procesos, e incluso vamos a ver qué pasa cuando se rompe ese proceso de cadena de custodia y qué consecuencias puede llegar a tener. Y por último vamos a ver de forma muy rápida qué documentación contractual, por ejemplo, podríais aportar vosotros en cualquier tipo de servicio que os contratara ese empresario para llevar a cabo esa pericial, o incluso vosotros como freelance, cuando hacéis un trabajo compartido y subcontratáis gente, pues bueno, vamos a ver un tema un poquito legal, sobre todo para intentar dotar de más calidad a esos contratos que vosotros normalmente a lo mejor os presentáis los que ya tenéis o buscáis un perfil jurídico que os redacte ese contrato. Bueno, pues aquí os vamos a invitar eso a darle ese plus de seguridad y sobre todo con las especialidades cuando son técnico el objeto del contrato. Sin más, pues bueno, vamos a la primera parte, a la licitud de la obtención de evidencias digitales. Y aquí en este asunto voy a traer aquí a colación una sentencia que ha dado mucho juego en este asunto y le ha dado una vuelta a la jurisprudencia que había al respecto. Esta sentencia nos trata del tema del caso Falcani. Entiendo que conocéis todos qué es lo que pasó. Es el trabajador que trabajaba en Suiza, que hizo una descarga de titulares de cuentas posiblemente opacas, creadas allí con el tema de ocultar pues ese dinero, que no es que venga de un tema ilícito irregular, pero sí efectivamente pues se podría llevar allí para no pagar impuestos. Entonces, de ese listado, Falcani intentó vender ese listado en el mercado negro y bueno, una circunstancia y otra al final llegaron a que efectivamente se detuviera esta persona por este hecho. Y lo que el tribunal ha hecho es hacer un tema de elasticidad procesal para que este listado de defraudadores no quedara impune y sin poder condenar a estas personas, porque esta prueba fue obtenida por un particular y con vulneración de derechos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que había hasta ahora y vamos a ver cómo los tribunales están adaptando lo que es la normativa pues a la realidad de los tiempos. Bastante interesante, ya que las normas al final son normas estáticas y que no regulan tampoco en precisión, son generalistas para que efectivamente se adapten a la evolución de los tiempos, y son los tribunales, sobre todo los altos tribunales, Supremo o Constitucional en este caso, la que viene a darnos esa particularidad. Y aquí un tema interesante es, nos está diciendo el tribunal que cuando un particular obtiene unas pruebas vulnerando derechos fundamentales, hasta ahora la jurisprudencia lleva toda encaminada hacia el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en ese artículo nos venía a decir que cualquier prueba violentada, vulneradora de derechos fundamentales, deriva en nula. No se podría tener en consideración. Perdona, que está lloviendo a mares y tenía la ventana abierta, perdón. Entonces, esa es la línea jurisprudencial que se ha tenido hasta este momento. ¿Qué es lo que pasa al tribunal? Pues que efectivamente ha venido a discernir y a diferenciar cuando esa prueba cuando violenta derechos fundamentales es aportada por un particular o cuando es aportada por fuerzas y cuerpos del Estado o por el poder estatal. Entonces viene a diferenciar este asunto. Y aquí el tribunal nos dice que hay que valorar sobre todo el grado del derecho afectado. O sea, entonces no es lo mismo violentar en este asunto, por ejemplo, el caso Falcani, que lo que se violentaba era el secreto bancario, o sea, esos datos personales junto a esos datos de la cuenta bancaria, que
hay que diferenciarlo respecto a lo que podría pasar con otro tipo de derechos, como podría ser derecho al secreto de las comunicaciones, intimidad. Entonces hay que ponderar, hay que ver la valoración del grado de afectación y la profundidad del grado. Entonces eso es un tema interesante en el proceso para poder tratarlo. Hay que ver qué derecho se ha violentado y qué grado de afectación. Hay que ponderar. Y sobre todo hay que ponderar hacia un tema bastante interesante que el tribunal demanda en un proceso al derecho de un juicio justo. Ellos ponderan y consideran que no es justo que la lista Falcani quede impune porque se vulneró derechos para obtener ese listado. Entonces, ellos ponderan que al final sí consideran que esa prueba aportada a ese proceso se va a tener en cuenta, aunque sea vulneradora de derechos, sobre todo basada en el derecho a un juicio justo y ponderando en derechos fundamentales afectados. Es un tema bastante interesante y bastante novedoso respecto a nuestro tribunal. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va en esa misma dirección hacia el proceso de un juicio justo. Pero, sin embargo, hay que tener una cosa claramente diferenciada. La prueba siempre será nula si lo que hace esta vulneración de derechos es poner en una posición ventajosa a la parte que la obtiene. En este caso no tiene nada que ver porque Falcani no quería coger esa prueba con ánimo de obtener prueba del proceso, sino únicamente era un ánimo económico vender este listado y no era un ánimo cuya finalidad fuese aportarla a un proceso judicial. Entonces, este detalle es un detalle que hay que tener muy en cuenta, que alguien no puede vulnerar derechos fundamentales, aunque sea un particular, para obtener una ventaja o una posición ventajosa en un proceso. Es un tema bastante interesante, que es lo que os decía técnicamente. Habrá muchísimas cosas que vosotros ingenieros podáis hacer, pero estos pequeños detalles son los que hay que tener en cuenta en un proceso, sobre todo a la hora de plasmarlo en ese informe, para justificar y para ver ese grado de afectación de derechos antes de que presentéis ese informe, sobre todo para dotarle de seguridad jurídica y que luego no llevemos una sorpresa cuando al final esa investigación que habéis hecho perfecta llegue al proceso y no se tenga en cuenta porque se ha violentado algún derecho fundamental. Bueno, y también nos dice el tribunal que esta prueba también deriva en nula cuando ya hay una actividad dentro de un proceso penal. O sea, nosotros investigadores a nivel particular no podemos indiscuirnos en una investigación abierta que ya hay un proceso penal abierto sobre ese asunto. Ese tema es un tema también bastante interesante que hay que tener bastante en cuenta. Y siguiendo en relación a las sentencias del alto tribunal, traigo aquí también una sentencia reciente del año pasado, pero que también viene muy al pelo. Sobre todo es el tema de la prueba indiciaria. Al final, en todas las investigaciones digitales que hacéis, es muy difícil que para probar un hecho que se ha cometido, sobre todo en el entorno de Internet o en el entorno de las nuevas tecnologías, al final vuestro trabajo se basa en pruebas indiciarias. Tenemos un hecho base que hay que probarlo y si estamos en el orden penal, que tiene que ser punible y punible en el momento que se comete. Tenemos, por ejemplo, que lo regula el artículo 25.1 de la Constitución, pero es muy claro de base. Hay veces que la tecnología va por delante de la regulación y ha habido hechos impunes que se han quedado fuera del orden porque no estaba regulado hasta el momento. En este sentido tenemos una sentencia, un asunto de, no sé si os acordáis, hace unos años la concejala Olvido Hormigos, pues bueno, pues efectivamente al final hubo unas fotografías que salieron con un contenido íntimo y efectivamente leyendo la sentencia se puede observar que el tribunal puede hacer un reproche a las personas que tuvieron acceso a esa información y la reenviaron. En cambio, a fecha de hoy, ese tipo de actitud está regulada y penada aquel que difunde ese tipo de contenido. Pero en ese momento ese hecho no estaba regulado y hechos como esos, pues bueno, vamos teniendo debido a que la evolución, sobre todo en el mundo tecnológico, va muy rápido, incluso la regulación y la adaptación en la sociedad. Entonces, para que una prueba indiciaria el tribunal entienda que es válida, lo que determina es que tiene que haber una actividad probatoria. O sea, una prueba indiciaria no se puede construir con uno o con dos indicios. La actividad tiene que ser una actividad probatoria partiendo del hecho base que sea probado y continuar un indicio enlace con el siguiente indicio, lo que se denomina que haya una concatenación de indicios, una cadena de indicios probatorios en la cual esa cadena no se rompa en ningún momento. Y sobre todo, interesante a nivel técnico, tenéis que tener muy en cuenta que vuestra investigación, si está en un ámbito penal
y tiene que probar un hecho delictivo, tenéis que ver qué elementos del tipo se están probando. Vamos a poner por un ejemplo en el tema de una estafa. Pues en la estafa está muy claro que se tiene que probar que hay un desplazamiento económico de la parte perjudicada al potencial autor o investigado. Ese tipo hay que probarlo. Y en otros encajes, en otro tipo de hechos delictivos, hay que ver muy bien qué delitos se está investigando para ver qué elementos del tipo son acordes a este hecho y a partir de ahí probar. Por eso os digo lo importante y lo interesante que es ese trabajo conjunto legal y jurídico para que a la vez que las investigaciones técnicas van dando sus frutos, ver de qué manera se pueden ir acreditando en tema regulatorio y tema legal esa construcción indiciaria. Luego, un tema bastante interesante que nos está diciendo el tribunal es que la concatenación de indicios que hagáis tiene que ser racional. O sea, tenéis que ser capaz de explicar y probar para que una persona que no sea técnica sea capaz de conocer estos hechos y de dotarlos de seguridad. ¿Por qué? Porque al final vuestros informes técnicos, quien los tiene que entender en el momento que se aporta un proceso judicial, serán el tribunal. Si vuestro informe es excesivamente técnico y queda muy fuera de el que el tribunal pueda entender qué es lo que habéis hecho, realmente pues al final podéis tener ese problema de que no seáis capaz de transmitir esa investigación que se ha realizado. Es un tema muy interesante, hay que hablar un lenguaje jurídico y un lenguaje basado en tratar de transmitir vuestras especializaciones a personal que no sea técnico. Ese es un hecho que, sobre todo cuando estáis en un argot muy técnico, creéis que todo el, eh, pues eso, todo el personal que tenga acceso a ese informe lo va a entender y realmente es muy complicado. Aquí se dice que efectivamente si al final tú lees ese informe a tu hijo y si él entiende el informe, efectivamente lo va a entender un juez y hasta este nivel creo que debería llegar, sobre todo con el tema de las conclusiones, porque aquí las conclusiones realmente es donde se va a justificar los hechos. Y las conclusiones tienen que ser cerradas en un asunto muy interesante, es que no podéis dejar las conclusiones abiertas si hubiera más de una persona o más de un investigado que pudiera encajar en vuestra investigación. Al final vuestras conclusiones son abiertas y no se podrá identificar a la persona. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor efectivamente de la investigación llega a derivar que no sois capaces de obtener la persona, quién es el autor o quién hay detrás, porque bueno, pues a lo mejor en un tema técnico, pues efectivamente la IP que se está investigando es una IP que al final se ha utilizado un tipo de VPN o una fuente o cualquier dispositivo de conexión pública, una Wi-Fi, o resulta que a lo mejor esa dirección IP puede llegar a un router de una wifi de un domicilio y se comprueba efectivamente que el router de la wifi del domicilio puede estar comprometido y a tener acceso a ajenos con ese slug de direcciones MAC del mismo. Entonces, hay veces que uno empieza con investigaciones técnicas y por desgracia al final no puede concretarlas. Entonces, siempre es interesante ser concreto en respecto a esas conclusiones. Es un tema bastante interesante que no siempre se puede, pero siempre que se pueda en ese tipo de conclusiones tienen que ser cerradas, fuertes y determinadas hacia identificar y probar los hechos desde el hecho base hasta el hecho que se está investigando. Y aquí el tema de que os hablaba, no sé si conocéis el término, es la doctrina del fruto del árbol prohibido. Es algo que se conoce muchísimo en el árbol jurídico y es aquella prueba, como os decía al principio, que deriva nula, lo que nos hace hacer que toda la prueba que deriva de esa, de la que es declarada nula, no se debería tener acceso al proceso. Y aquí, otra vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre una nueva línea jurisprudencial en este sentido también, en el mismo sentido que nuestro Tribunal Constitucional, al derecho hacia un proceso justo. Y nos viene a decir lo mismo, que bueno, vamos a ver, no de base, todas las pruebas que dimanen de esa prueba que está declarada nula tienen por qué ser nula. Vamos a ponderar, a ver y hacer un juicio hasta un proceso justo. Y sobre todo también encaminado en el mismo sentido, ver qué derechos sean afectados y qué derechos no. Hay derechos que son más cerrados, por ejemplo, el derecho a la intimidad es un derecho que se protege mucho, pero en cambio el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho más protegido porque protege mucho más la intimidad de esa persona. Y también es muy interesante, como decía antes el tribunal, ver el grado de afectación
que se ha intrometido. O sea, puede haber, por ejemplo, conversaciones que pueden afectar a la intimidad o puede haber conversaciones muy íntimas, incluso imágenes muy íntimas, que al final se profundiza más en este grado del derecho. Y bueno, cuando vais al ámbito laboral, que creo que gran parte de vuestro trabajo va derivado en este asunto, por ejemplo, yo con David he hablado varias veces, cada vez es más usual en las relaciones empresariales conflictos entre empresario y trabajadores, y esos conflictos muchas veces se empieza a dar con usos con dispositivos tecnológicos a través del ordenador o de empresa o del teléfono móvil o a través del dispositivo que se denomina VoIP, ese dispositivo que es personal del trabajador, pero lo pone a disposición profesional para poder también desarrollar su actividad profesional. Bueno, aquí hay un tema bastante interesante que por desgracia no está muy extendido. Con la nueva ley de protección de datos, la 3/2018, vino a obligar al empresario, el artículo creo que es el 87.7, viene a decirnos que el empresario debe regular el uso de dispositivos de empresa. Ya os he dicho, pues portátil, el particular propio o el móvil, ¿para qué? Pues primero, para poder hacer prohibiciones expresas o para desarrollar metodologías de uso. Ahora, con el tema del teletrabajo que ha rompido, hay un proyecto de ley que se está desarrollando en este momento y en el cual ya incluso va a venir a regular qué condiciones en el teletrabajo en qué condiciones tiene que haber entre empresario y trabajador. Y aquí hay un tema de ponderar ese equilibrio. Por una parte, el poder de control del empresario, artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, y por otra parte, el derecho a la intimidad, derecho fundamental del trabajador, que en el entorno laboral también existe. Entonces, en este tema hay un tema bastante interesante en ser capaz de ponderar ese equilibrio. Y aquí la normativa nos dice que cuando no existe la regulación de políticas de uso de dispositivos, pues podemos tener un problema. Podemos tener un problema porque a la hora de acceder al contenido de ese dispositivo que hay un conflicto, vamos a poner, por ejemplo, algún ejemplo real. Imaginaros aquel trabajador que con un dispositivo de empresa puede estar, por ejemplo, accediendo a páginas de contenido pues eso, éticamente reprobable, a páginas de juego, uso de redes sociales excesivo, puede estar sacando información confidencial de la empresa, puede acceder a correos de otros trabajadores, puede haber un montón de pues eso, de irregularidades en el entorno laboral que se cometan con este hecho. Por ejemplo, ahora en el teletrabajo pues empiezan a ver, que vosotros lo sabéis, ese sniffing, o sea, con programas de estudio de tráfico de red, y están viendo que trabajadores efectivamente en jornada laboral, al final, si se hace ese estudio del tráfico, se está llegando a que están incumpliendo, o sea, están haciendo uso excesivo pues, de redes sociales u de otro tipo de aplicaciones, creyendo que están en casa y están trabajando. Entonces, ¿problema que puede tener el empresario en este momento? Bueno, pues efectivamente detecta esta opción y no tiene regulado las políticas de uso de dispositivo, pues es muy complicado que pueda acceder de forma lícita a ese tipo de prueba. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajador va a decir que yo desconocía que no podría hacer este tipo de acceso a este tipo de página por lo que se conoce como expectativa de privacidad. Yo desconocía eso y normalmente en el argot empresarial los usos que se le están a dispositivo de empresa existe pues ese uso personal que se le podría derivar para prohibir este tipo de usos y sobre todo basado y ponderado en temas de seguridad de la información, que yo es sobre todo donde al final justificas este tipo de medidas, sería claramente justificarlas en la seguridad de la información. Si yo prohíbo que el trabajador acceda a su correo particular, tengo la opción de que se va a proteger la información y los datos personales de la empresa, porque el dispositivo es un dispositivo corporativo de empresa y tú con tu correo personal, si abres un correo y coges un ransomware, al final lo que estás haciendo es perjudicar a los datos de la empresa con esa encriptación de información. Pero sobre todo, muy interesante, si vais a acceder al contenido de un trabajador de empresa, tenéis que comprobar si existe esa regulación de políticas de uso. Es un tema muy interesante. Y si no existe esa regulación, pues habrá que ver y justificar muy bien, primero, si existe una sospecha previa del trabajador
Perdona. Voy a abrir un poco que hace muchísimo calor. Perdona. Para poder hacer de forma lícita ese contenido, el empresario debería justificar esa sospecha previa que tiene sobre ese trabajador, una bajada de rendimiento o cualquier otro tipo de indicio que pueda hacer que se justifique ese acceso al contenido del dispositivo. Y a la hora de acceder a esa información hay que justificar que la medida que se toma es la medida menos intrusiva, o sea, es decir, la medida más idónea para cumplir con los derechos del trabajador. Que hay que justificar que la medida que se está accediendo es necesaria y sobre todo proporcional. Y en este sentido os explico estas tres palabras que son muy generales, pero son muy específicas. Si accedéis al correo electrónico de un trabajador que sospecháis que está sacando información, por ejemplo, personal de la empresa, hay que justificar a cuántos correos vais a hacer del trabajador. Tendréis que realizar búsquedas heurísticas, ¿vale? Por patrones de palabras o por fechas, para así no sacar todos los correos del trabajador, que aunque sea correo corporativo, ya os digo que gran parte de ese tipo de correos se considera que puede tener contenido personal. Justificando este tipo de medidas, hay alguna sentencia famosa del Tribunal Constitucional en el cual deriva que la prueba es nula el acceso al correo corporativo del empresario, porque al final se obtuvieron 2.000 correos electrónicos con ese patrón y realmente luego solo 13 fueron importantes para el proceso. Entonces, por eso digo, es el interés que se tiene en este concepto. Es un tema que tenéis que tener muy de acuerdo y sobre todo un punto de vista que yo os digo es el perito informático no es el responsable de la legalidad de la prueba obtenida. O sea, entre medias tiene que haber un responsable, un perfil jurídico que obtenga esa estrategia procesal para dotar de seguridad jurídica esa investigación. El empresario es el técnico que se somete a instrucciones del empresario para obtener esos correos electrónicos basados en la normativa que dé el empresario de esas búsquedas de palabras o esas fechas. Él no es el responsable de si esa prueba luego deriva nula. Y esa responsabilidad debería transferirse efectivamente a ese perfil jurídico que luego va a defender ese caso en ese proceso judicial. Y bueno, en otro tema, cuando vais a acceder a dispositivos en otro tipo de jurisdicciones, para acceder de forma lícita al contenido de los dispositivos, hay una opción. Primero existen tres maneras de acceder de forma lícita a un dispositivo de un contenido. Sobre todo hablamos del orden penal, que se puede derivar a otro tipo de orden, a otro tipo de órdenes judiciales. Primero es consentimiento del interesado. Si el interesado da acceso al contenido, perfecto. Si no da acceso al contenido, pues habría que haber un mandamiento judicial, entre medias, que autorizara a esa obtención de evidencias de ese tipo de dispositivo. Y por último, también existe la opción de necesidad e urgencia. Y es, por ejemplo, imaginaros que en un registro domiciliario se está accediendo a obtener ese teléfono móvil de la persona investigada o cualquier otro tipo de información. Imaginaros que tiene el entorno levantado del entorno de la nube con el Google Drive y tienes opción de poder acceder a ese contenido. Si en el mandamiento judicial no existiese esa capacidad para coger acceso a ese contenido y no se obtuviera en ese momento, existe el riesgo, y es un riesgo real, de que cambiándose el usuario y contraseña o efectivamente, si no se desconoce, bloqueándose la pantalla, no se podría llegar a acceder a esa información. Entonces, se justifica que esa medida se pueden obtener este tipo de evidencias. No se pueden investigar, pero sí obtener y posteriormente, en el plazo de 24 horas, poner en conocimiento de la autoridad judicial esta evidencia que se obtuvo sin el mandamiento judicial habilitante, pero efectivamente se ha obtenido la evidencia, se calculó el código hash o se justificó la integridad de la misma, la cadena de custodia, y se pone a disposición judicial. Y si el juez determina que se haga el estudio de esa información, es la manera de hacerlo. Luego, un tema interesante, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo también vosotros, es cuando una persona usuaria de un equipo da el consentimiento para que se acceda a él, tenéis que tener en cuenta si existe un conflicto de intereses. O sea, ahí podéis tener un problema. Me explico. Es imaginar que tenemos un ordenador compartido en la familia y al final tu consentimiento lo que está haciendo efectivamente es que está perjudicando a mí y ese conflicto de intereses tú estás utilizando,
tú sacas un beneficio de ese consentimiento para acceder a ese ordenador, a ese contenido en ese proceso. Imaginar en un divorcio en el cual efectivamente al final hay un ordenador conjunto, una de las partes autoriza a que se acceda a esa información y con esa información que se accede al final perjudica a la otra parte. Así se considera que existe un conflicto de interés y lo más probable es que el tribunal derive nula ese consentimiento y esa obtención de prueba. Otro tema bastante interesante existe es que el que dé consentimiento tiene que tener capacidad para hacerlo. Y luego un tema, sobre todo en el tema de nuevas tecnologías, en teléfonos móviles sobre todo se dice que el dispositivo se tiene derecho al derecho fundamental del entorno digital y existe en un dispositivo, por ejemplo, teléfono móvil, se dice que es más que una pieza de convicción. Y en ese aspecto, ¿por qué? Sobre todo porque en ese dispositivo hay muchísima información personal y privada, más que posiblemente cualquier otro dispositivo tecnológico, un ordenador, un portátil, y vosotros lo sabréis. O sea, casi que prefiere alguien que entra en su casa a hacer un registro que al final haga un registro en su móvil porque realmente ahí hay contenido más íntimo. Y puesto que estos dispositivos tienen muchísimos derechos fundamentales que están protegidos, existe ese derecho a ese entorno digital que aunque no está regulado, se entiende en la jurisprudencia que existe esa protección a ese derecho del entorno de todo el mundo tecnológico. El siguiente bloque que tenemos es la obtención de la licitud de prueba tecnológica. Aquí cuando accedéis sobre todo al entorno digital, el problema que tenemos para probar opciones que tenemos en Internet y en redes sociales es la volatilidad de la prueba. Tenemos todos muy claro que todo lo que existe en Internet, el problema que existe es la volatilidad. Volatilidad es que en una red social, por ejemplo en Facebook, tú puedes darle a me gusta y luego quitarlo. Puedes en Instagram mandar un mensaje calumnioso o injurioso y luego proceder a borrarlo. Entonces, el problema de volatilidad de esta prueba es cómo luego poder probar estos hechos. En este caso, ahora veremos alguna legal test, que son terceros de confianza, que también se conocen como prestadores de servicio cualificados y no cualificados, para obtener esas evidencias digitales en el entorno digital en el momento que se estén dando y darles un plus de seguridad respecto a lo que sería una burda captura de pantalla que tiene menos validez. También podemos ayudarnos en este entorno con la fe pública, en el entorno civil y delante de un notario que dé fe de aquello que ve por sus sentidos y en el entorno digital levante ese tipo de acta o en el entorno penal en un letrado de Administración de Justicia, lo que era el secretario judicial de toda la vida. Entonces, en esos entornos es un tema bastante interesante que los conozcáis. Y bueno, aquí os presento algunas de las legal tech que son actuales. Por ejemplo, tenemos notificados que te permite mandar ya burofax desde tu casa, Signature que te permite también firmar digitalmente. Y bueno, tenemos alguna otra aplicación que no conoceréis que es bastante novedosa, por ejemplo, Visualeo. Visualeo es una startup que te permite a través de su aplicación hacer fotografías que te pone un sello de tiempo de cuándo se han tomado y las geolocaliza. Y únicamente se pueden presentar fotografías a través de su herramienta. Con eso genera un informe en la red blockchain y te certifica efectivamente a través de la red blockchain la integridad de esa fotografía con la inclusión de los códigos hash de las fotografías. Una herramienta bastante potente y gratuita en 3-4 fotografías, creo. O sea, por eso conocer este tipo de herramientas, sobre todo para dotar de seguridad jurídica ese plus que a lo mejor no tenéis la posibilidad de ir a un notario a obtener esa evidencia porque efectivamente a lo mejor para mañana ya no va a estar la evidencia y si la tenéis delante, probar a utilizar este tipo de herramientas que os dará ese plus de calidad que ya no sois vosotros los que tenéis la evidencia, sino es este tipo de empresa legal tech que es ese tercero independiente en el proceso, que la cual la tecnología garantiza la seguridad y la integridad de las mismas. Bueno, aquí en este tema, una sentencia que vino a revolucionar un poco el tema del entorno digital, ya tiene unos añitos, y aquí venía a decirnos que en el entorno penal la captura de pantalla en conversaciones bidireccionales, por ejemplo WhatsApp o cualquier otra red social, ese intercambio de comunicaciones, únicamente con la captura de la pantalla, si la otra parte no reconoce los hechos, este tipo de pruebas no puede romper el derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, queda coja la prueba y no podría, habría que dar ese plus
de seguridad probatoria. Y para este asunto el tribunal dijo que en este tipo, sobre todo de pruebas en comunicaciones comunicaciones bidireccionales, WhatsApp u otras, para poder acreditar la veracidad y la integridad de las mismas, es preceptivo informe pericial. Es una sentencia que deberíais apuntar y anotar para también hacer relación en vuestros informes en este sentido. Y bueno, pasamos al segundo módulo, la importancia del papel del perito en el proceso judicial. Este módulo ya es bastante más ágil y bueno, aquí deciros que es lo que os decía, que creo que vosotros no sois los responsables de la obtención o de la legalidad de las obtenciones de las evidencias digitales. Sois los técnicos que tenéis que hacer la obtención acorde a las normas técnicas que estén bajo vuestro conocimiento, pero realmente esa proporcionalidad, esa necesidad o esa idoneidad de la medida que se está tomando, debería haber un perfil jurídico, un responsable técnico legal que dote de una estrategia procesal tecnológica para dotar de seguridad jurídica vuestras investigaciones. Ese trabajo conjunto de forma previa a esa obtención de la evidencia posiblemente garantice el éxito del proceso y dé un plus de calidad, tanto legal como técnico, a vuestro trabajo. Otra sentencia que deberíais anotar, que es bastante interesante, es la sentencia del 2014, en la que nos viene a decir que el perito investigador goza de presunción de sus informes, salvo sospecha razonable. Todo aquello que un perito aporta a un proceso, o policía judicial o el juez gozan de presunción. Existe posibilidad de probar en contra, pero si no hay prueba en contra, al ser un profesional independiente, ajeno al proceso, porque vosotros peritos, cuando actuáis en este tipo de órdenes, sois imparciales. Vosotros levantáis o hacéis un informe pericial y existirá la posibilidad de si vuestro cliente lo quiere o no lo quiere presentar en el proceso, pero efectivamente al final vuestro informe es objetivo y con ese informe objetivo es el que se presentaría en ese proceso. Entonces, esta presunción de veracidad es un tema bastante interesante, este tipo de resoluciones que las anotéis. En el tema que os hablaba antes de cuando trabajáis en el entorno empresarial, cuál es vuestro trabajo que se podría dar en ese conflicto de uso de dispositivos de empresa, aquí existe la posibilidad de que llama al empresario y resulta que efectivamente tenemos un trabajador que está incumpliendo con el uso, pues con cualquier medio de empresa que sea digital y que acreditan o quieren un estudio pericial del mismo. Bueno, pues aquí en la obtención de la evidencia digital, para dar ese plus de legalidad y de fe pública, existe la posibilidad de que vaya el notario o de que vayan los representantes de los trabajadores y levanten ese acta técnica con los pasos que el perito está haciendo para obtener ese tipo de evidencia, para que ese acta luego pudiera derivar o presentarse en un proceso judicial si fuera el caso. En ese tema es un tema muy interesante el tema de la sentencia del test Barbulescu. Es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el cual viene a justificar de qué manera, o sea, qué principios hay que hacer para que las pruebas que se obtienen en el entorno laboral gocen de presunción de legalidad y el trabajador no pueda solicitar esa expectativa de privacidad en el entorno profesional. Entonces, pues va sobre todo la sentencia justificada en, como hemos dicho antes, ver qué medida es necesaria, idónea y proporcional que quebrante los mínimos derechos fundamentales del trabajador, privacidad, derecho a las comunicaciones, para que si se justifica que esta medida es la menos intrusiva y nos logra o es con la que se pueden probar los hechos que se están investigando, el tribunal entiende que esa prueba es lícita y se puede aportar al proceso. Pero es muy, muy interesante cumplimiento legal en esta opción, porque si no, ese trabajo técnico que se hace en esa obtención de evidencia, al final la otra parte lo que va a luchar es que se vulneran los derechos fundamentales de su defendido, intimidad, secreto de comunicaciones, y va a luchar por derivar que esa prueba sea nula y si lo consigue en un entorno digital, quizás nos quedemos sin medio de prueba y efectivamente no puedas acreditar esos hechos que tu empresario querías probar sobre ese incumplimiento normativo. Tema muy interesante a tener en cuenta. Y luego, ¿cuál es el trabajo que os podrían reclamar en sede judicial? Imaginaros que estáis en la lista judicial de peritos informáticos para que en caso de que la autoridad judicial necesite ese profesional tercero independiente en un asunto judicial, tenga la opción de acceder. O también podréis acceder en sede judicial, efectivamente, cuando al final vais de una de las partes a ese proceso judicial. Bueno,
Pues la presencia del perito judicial en ese proceso normalmente dimana en que esa obtención de evidencias se hará en sede judicial siempre que la tecnología lo permita y sobre todo lo que se hará es de esos dispositivos que serán requisados al investigado. Tema muy interesante aquí es que el letrado de Administración de Justicia debe asistir obligatoriamente a ese desprecinto de esa evidencia, reflejándose pues, en el momento en el que se practica, describiendo cuál es el contenido de la unidad y cuál es el proceso que se va a desarrollar, si es un clonado de un disco duro, si es pues, que se bloquea la clonadora a los puertos para que no se modifiquen, sobre todo, y es muy interesante también que el secretario judicial esté cuando se finaliza el proceso técnico para levantar acta y cerrar acta sobre cuál ha sido el resultado de esa obtención de evidencias. Por ejemplo, en un clonado del disco, pues sería el volumen de información que se ha copiado y sobre todo lo más interesante, la firma hash de ese fichero. Esa es la labor del secretario judicial, que no obliga al secretario que esté en todo el proceso, ya que es un proceso técnico y el secretario no tiene esa formación. La jurisprudencia le exime de estar a lo largo de todo el proceso de clonación, que muchas veces en dispositivos con mucha capacidad es un entorno bastante pesado. Esa es vuestra labor en sede judicial. Luego, también, si no conocéis estas normas internacionales, os invito a que las leáis y que las tengáis a mano y, sobre todo, que hagáis referencia a ellas en vuestros informes periciales, ya que un informe pericial no tiene una estructura determinada y depende del perito informático darle esa forma acorde a su experiencia. Pero queda muy bien y está muy bien considerado cuando al final el informe de ese perito se hace acorde a normativa internacional en este respecto. Entonces aquí tenéis en normativa recopilación de evidencias, estructura que tiene que tener el informe pericial y cualquier tipo de preservación de evidencia digital. Es muy interesante hacer referencia a este tipo de normativa. Bueno, y por último, ¿qué es lo que hace el perito en sede judicial? Pues bueno, ir a sala y defender su informe. Y allí se somete a las preguntas del interrogatorio de ambas partes e incluso de la autoridad judicial, si fuera pertinente. Primeras preguntas que se suelen hacer, pues efectivamente, ¿qué es? ¿Qué formación académica o qué especialidad tiene él? ¿Qué experiencia profesional tiene en este caso o en casos similares? Si tiene alguna parte o algún interés en alguna de las partes del proceso para derivar si es objetivo o no es objetivo. Y aquí luego ya entraríamos en el meollo de ver qué metodologías en el estudio se ha hecho, qué conocimiento de herramientas forenses o qué herramientas se han utilizado. Totalmente recomendable en temas periciales es obtener evidencias con herramientas o que sean de software libre o que efectivamente se posea esa licencia. Y un tema muy interesante y que se utiliza mucho es el código hash, ya que en temas técnicos, que en personal que no es técnico, esa palabra le suena a que la información no se ha modificado, pero sin embargo vemos, por ejemplo, que en entornos móviles o ahora en otro tipo de discos, el hash puede variar de una forma u otra y no se ha modificado el contenido, sino únicamente porque se modifica cada vez que se arranque el terminal. Pero bueno, si hemos conservado la cadena de custodia de forma íntegra, pues no tiene por qué derivarse de que ha habido cualquier tipo de modificación. Y un tema muy interesante en el informe, y os evitará muchos problemas, es que las conclusiones, las que sean absolutas, como la firma hash, pues efectivamente la dotéis y luego basar ciertas decisiones en temas si son probabilísticas o posibilísticas. ¿Existe la posibilidad de? Pues justificarla. O probablemente pues, ver cómo sois capaces de esos términos que son indeterminados, darle esa seguridad jurídica. Penúltimo tema y ya muy interesante es el tema de cadena de custodia. Este es un tema bastante más breve que los anteriores. Y aquí el tema de cadena de custodia, como os dijo David del Olmo, lo interesante es garantizar la integridad y la autenticidad. En evidencias digitales es muy interesante saber que lo que se analiza del dispositivo es el dispositivo que se ha incautado y es el mismo que se somete a los informes y a los estudios periciales y es sobre las mismas pruebas que luego se presentan al proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que en evidencias digitales no solo hay que hacer el estudio o garantizar sobre ese dispositivo, ese, por ejemplo, disco duro con número de serie tal y con X datos, sino tienes también que garantizar que no se ha modificado desde que se obtuvo esa información. Para eso hay bolsas de precinto, también hay jaulas de Faraday para evitar en dispositivos con conexión
a la red que no se modifiquen. Entonces, vosotros, cuando se obtiene cualquier tipo de evidencias, hay bolsas que son lacradas con números de series en las cuales deberíais conservar ese tipo de evidencias, depositar, por ejemplo, en sede luego notarial para demostrar que efectivamente esa evidencia no se modificó desde que el cliente que os acompañó a sede judicial se obtiene esa evidencia delante del secretario, ¿vale? Y luego esa evidencia queda lacrada en sede judicial para, si otro perito quiere repetir el proceso, poder hacer una contrapericial del mismo. Entonces, es muy interesante que mantengáis ese proceso de cadena de custodia, no solo del dispositivo, sino del contenido. Y el contenido, si se puede justificar con la firma hash de un fichero, ese contenido es absoluto. ¿Qué es lo que pasa con la cadena de custodia? Pues que muchas de las partes lo que tratan es de aprovechar cualquier tema que no esté claro para decir que se ha roto la cadena de custodia y tratar de hacer que esas pruebas que se presenten en el proceso las deriven en nulas, porque no se ha podido asegurar que la cadena de custodia no se ha roto. Entonces, el tribunal nos dice que para cuando una parte trata de alegar esa ruptura de cadena de custodia, es la parte que alega ese proceso la que tiene que probarlo, pero no puede aprobarlo únicamente con sentencias vagas de se ha roto el proceso de cadena de custodia, sino que tiene que acreditarlo con hechos concretos. Efectivamente, hay procesos donde de una actuación negligente o no basada en derecho, pues efectivamente se ha obtenido esa ruptura de cadena de custodia y al final el tribunal entiende que esa prueba no se puede garantizar que no se ha modificado a lo largo del proceso. Pero todo este tipo de proceso de cadena de custodia es el tribunal el que tiene que ponderar y valorar, sobre todo en reglas basadas en la sana crítica, en la lógica. Cada uno presenta la lógica y el tribunal entenderá si efectivamente no pueden demostrarse que sea vulnerado o no se ha vulnerado esa información. Es un tema bastante interesante el tema de cadena de custodia y aquí es un tema donde muchas de las partes se juegan el proceso en intentar ver la quiebra de este tipo de cadena de custodia. Por eso es un tema que tenéis que tener muy en cuenta, aparte de demostrar o la calidad de vuestros informes, el respeto escrupuloso de este proceso de cadena de custodia. Y bueno, última parte por terminar, brevemente, únicamente invitaros a ser profesionales en la confección de vuestros informes periciales, sobre todo, como os decía antes, haciendo alusión a esas reglas UNES o a esas reglas de estandarización internacional. Y por otra parte, también interesaros a cuando vosotros actuáis como freelance o como profesionales, tener esa calidad en vuestros documentos como relación contractual. Cuando al final firmáis un contrato con vosotros a nivel autónomo o a nivel pequeña pyme, firmáis un contrato con una empresa, vuestra relación comercial va a ir basada en esa relación contractual. Aquí es un tema bastante interesante que, en primer lugar, la primera reunión con el cliente, una vez que acepte vuestro presupuesto o vuestro servicio, tendréis que firmar ambas partes lo que es un acuerdo de confidencialidad. ¿Para qué? Para evitar que cualquiera de las partes pueda dar publicidad a esa información que se tiene. Muy interesante. Otro tema que tenéis que ver sobre todo es el tema de fijar el objeto del contrato. Entonces, en entornos técnicos tenéis que tener muy claro y dejar reflejado el contacto, por ejemplo, si estáis haciendo un estudio de una auditoría de seguridad, pues si en el entorno en el que trabajáis es un entorno de pruebas, es un entorno que está en desarrollo o es un entorno en producción. ¿Por qué? Porque efectivamente cualquier fallo que pueda hacer en un entorno de producción podrá dejar sin servicio a la organización y los mismos se derivan en responsabilidades. Tenéis que dejar todas esas condiciones reflejadas de forma muy clara en ese objeto del contrato. También es muy interesante cuando se hacen este tipo de trabajos que tengáis la opción, por ejemplo, de obtener una IP fija estática en la cual esa empresa conozca esos estudios o esos ataques potenciales que estáis haciendo para ver la seguridad que tiene, saber que dimanan de vuestra labor con esa dirección de IP fija. Es una cosa que también deberíais reflejar en los informes. Otro tema es derivar la responsabilidad, efectivamente, en decir que la responsabilidad podría derivarse de, pues eso, para no tomar la responsabilidad de aquellas acciones en las cuales no tengáis vosotros ese tipo de responsabilidad, tenerlo en margen. Otro tema interesante es el tema de subcontratación. Es
tú en esa relación contractual podrás dejar abierta una cláusula en la que te permita subcontratar a otro profesional para algún tipo de apoyo técnico. Si no lo pones en esa relación contractual, podrías verte con algún problema si necesitas un especialista técnico para que se incorpore. Y obligatorio fijar las mismas obligaciones para tanto vosotros como parte del contrato como para aquel profesional que contratéis. Tema interesante también es efectivamente tener ese seguro de responsabilidad civil que pudieran cubrir cualquier tipo de negligencia o de irregularidad que pasara. Tener muy claro si el contrato que firmas es un contrato de obra y resultado o es un contrato de prestación de servicio. Cada una de las cosas derivará en unas responsabilidades que se tienen que dar. O sea, es un tema bastante interesante que tenéis que fijar. Y luego también hay que incorporar cláusulas de protección de datos y de privacidad, en el cual toda la información que se obtenga en esa investigación, dotarla de cumplimiento normativo respecto al reglamento de protección de datos o a la ley nacional que hay. Y también luego, por último, es muy interesante ver el tema de propiedad intelectual. Imaginaros que de un trabajo vuestro se deriva, pues eso, pues un conocimiento técnico que podría tener interés. Bueno, pues efectivamente se puede negociar en ese tipo de cláusulas de quién sería la propiedad intelectual, si de la persona que contrata o del técnico que realiza ese trabajo. Y bueno, lo último es igual, pues someterse a la jurisdicción nacional y tener la posibilidad de que haya mediación o arbitraje previo a cualquier tipo de conflicto judicial. Y bueno, por mi parte creo que me he ajustado ahora, os ha dejado, como os decía, 10 minutos, he tenido que correr un poquito porque me he liado al principio, os soltamos un rollo y siempre me gusta acabar pues con una frase de Jeremy Bentham, que es un filósofo del siglo XVIII, que dice que el arte del proceso es en realidad el arte de la prueba. Y yo ahora en este siglo, en el siglo XXI, siempre me gusta añadir que en la realidad la prueba actualmente es tecnológica y no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas. El 85% de asuntos penales en Unión Europea tienen componente electrónico. Entonces, al final vamos hasta un entorno probatorio digital y creo que tenemos un campo abierto muy grande, muy potente, tanto vosotros, ingenieros técnicos informáticos, como yo, abogado especialista en nuevas tecnologías. Así que, bueno, por mi parte tenéis datos de contactos, os invito a visitar la página web del despacho Tecnogados o a seguirme en Twitter. Soy bastante activo publicando siempre información de valor legal en entornos digitales y, bueno, quedo a disposición de cualquier pregunta que queráis hacer y muchísimas gracias por la oportunidad y a ti, Alberto, por invitarme. Gracias. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es que esto es muy interesante porque, como tú muy bien has dicho, el mundo digital ya está con nosotros desde hace bastante tiempo y tenemos que acostumbrarnos a todo este tipo de procesos. Con lo cual, cualquier tipo de desliz que se pueda llegar a cometer en un momento dado, que no se haga con ética o que por algún motivo haya una disparidad de opiniones sobre el tema y haya que acabar en un juzgado, pues es importante tenerlo en cuenta. Yo te voy a hacer una pregunta. Abrimos el turno de preguntas porque si alguno de los espectadores que está viendo el webinar quiere hacerlo, pues que lo haga a través de preguntas y respuestas o a través del chat. ¿Cuál es la situación más incómoda en la que te has encontrado y cómo la has solventado? Bueno, pues al final el problema que tenemos es que normalmente cuando siempre alguien acude a perfiles jurídicos, el problema que tenemos es que ya van tarde. Entonces, por ejemplo, en cualquier entorno, en el entorno empresarial, la gran vez es que echan mano de ese perfil jurídico. Hablando con David, por ejemplo, es una vez o que ya el perito ha empezado ese proceso o una vez que ya surge ese conflicto empresario-trabajador. Entonces, es muy difícil tener la posibilidad de intentar hacer una elasticidad judicial pues, llevada al extremo para ser capaz de poder probar hechos que el empresario, por ejemplo, puede saber que ha cometido su trabajador. ¿Problema? Pues que no tiene regulado el uso de políticas de empresa, que efectivamente puede tener cualquier tipo de programa intrusivo de estudio de tráfico sin que los trabajadores lo sepan. Entonces, al final, ser capaz de poder obtener esa prueba y aportarla al proceso es un tema bastante complejo y hay veces que frustra el saber que alguien está haciendo algo
y no tienes capacidad legal de probarlo. Ese es un tema que es bastante complicado, pero bueno, para eso es un tema que me gusta y siempre intentamos darle esa posibilidad de minimizar esa intrusión en derechos fundamentales para que el juez entienda que efectivamente estos han sido los hechos y se ha hecho todo lo posible que estaba en el ámbito para ser capaz de probar estos hechos con medidas idóneas, necesarias y proporcionales. Y a partir de ahí será el tribunal el que entienda si estas pruebas son válidas para el proceso y acreditan el tipo que se esté intentando probar. ¿Hay muchos casos de actividad fiscal en este tipo de procesos? Pues en este tipo de procesos el problema que está habiendo es que, por ejemplo, el tema de protección de datos, todas las empresas tienen la regulación porque hubo mucho ruido con el reglamento, pero efectivamente al final salió posteriormente la ley, se obligó a que se regulara este tipo de dispositivos de empresa y no se ha hecho, y al final que está dando el conflicto de que trabajadores están incumpliendo a través de este tipo de dispositivos y realmente no hay una regulación de los mismos. También empieza a haber muchísima actividad fiscal en este tipo, es un melón que habría que abrir. Ahora, por ejemplo, cualquier tema de agencia tributaria, en cualquier tipo de inspección, al final, gran parte de esa investigación deriva en el entorno digital. Sí, sí, está claro, es que todo está digitalizado o que tenemos que tender Sí. a que todo esté digitalizado. ¿Crees que las empresas están preparadas para afrontar todas estas situaciones? Pues creo que a las empresas le queda mucho por hacer. Con la llegada del COVID, por desgracia, lo que ha hecho es acelerar este proceso, sobre todo de transformación digital, y ver efectivamente qué no tenían hecho y se están poniendo las pilas, sobre todo en adaptar temas del teletrabajo, de regular, de ser viables. Dando capacidad a esos trabajadores para que puedan trabajar en remoto, y también están viendo que gracias al entorno digital pueden ahorrar costes fijos. En empresas donde puede haber 100 trabajadores, se está llegando a mis oídos que a lo mejor les sobran oficinas con 60 y siempre tienen un tercio de la plantilla en teletrabajo. O sea, puede ser un ahorro y el teletrabajo ha venido para quedarse, y efectivamente existe un tema muy bonito regulatorio, es ver esa ponderación, ese equilibrio de capacidad de control del empresario para ver qué está haciendo su trabajador, si está cumpliendo o no, porque realmente la ley se lo permite. Tiene que ver cómo lo justifica o cómo lo legaliza para ver cuando el trabajo está en un entorno digital, ser capaz de probarlo, y si el empresario detecta que el trabajador no está cumpliendo, pues poder probar ese incumplimiento y derivar cualquier acción correctora. Entonces, cuando deriva todo en el entorno digital, pues viene un bonito mundo regulatorio y un bonito mundo, tanto perito como abogado, porque al final la prueba es técnica y lo que hay que probar es ese hecho, pero conocer la parte técnica te da esa diferenciación respecto a otros profesionales, de ser capaz de entender el lenguaje que habláis los técnicos. Una pregunta que, consecuencia de la reflexión que estabas haciendo, de contestación a la pregunta anterior, ahora le daré paso a Leandro Durán, que ha hecho también una pregunta, pero no quiero que se me vaya de la cabeza porque creo que es un tema muy interesante. ¿Cómo controla un empresario qué herramientas hay en el mercado que sean tangibles? Si hay herramientas estándar o hay herramientas que hay que elaborar ad hoc para controlar el teletrabajo. Vale, pues, ¿Y qué implicaciones tiene esa situación desde el punto de vista legal? ¿Y o si se debe establecer un protocolo que nos permita, o tiene que haber una legislación que permita tener la garantía de que, porque claro, ya no es lo mismo estar en la oficina donde tienes un jefe que puedes tenerlo todo el día pegado a tu mesa para ver cómo está haciendo el trabajo, que tenerlo desde fuera? ¿Esto cómo se está cuajando? ¿Qué se está pensando? ¿Hay programas que controlan el teletrabajo ya en el mercado, los cuales se pueden eh, acceder? ¿Hay que hacerlos ad hoc? ¿Cómo ves esto? pues existen ya programas específicos en este asunto, y ahora lo único es que hay que adaptar ese tipo de programas a norma, porque ahora tenemos el día 11 de junio pasado, se cerró el plazo del anteproyecto de la ley de trabajo a distancia, que está en fase de desarrollo, y hay un gran choque efectivamente entre empresarios que no ven de acuerdo efectivamente cómo se está desarrollando la ley. Para que el empresario pueda acceder de forma
legal a este tipo de evidencias, y entendemos legal, es si yo observo un incumplimiento, ¿por qué no voy a poder aportarlo a un proceso o a poner una corrección en este tipo de, efectivamente, de conflictos? El problema es que primero hay que regular la metodología de ese trabajo a distancia o la metodología del trabajo en la empresa. Normalmente eso se está haciendo, lo obliga la ley de protección de datos, se está haciendo con el tema de la regulación de políticas y uso de dispositivos de empresa, donde el empresario puede justificar qué puede hacer o qué no puede hacer, y sobre todo tiene que justificar la norma. Y me explico, es yo empresario te doy un dispositivo móvil y es corporativo. Yo puedo hacerte prohibiciones expresas. ¿Por qué? Porque esas prohibiciones expresas lo que hago es que protejo mi entorno profesional. O sea, yo no quiero que tú instales aplicaciones en ese dispositivo. Yo no quiero que tú hablas correos personales o que haga uso de redes sociales o WhatsApp que no sea profesional. ¿Por qué? Porque comprometes la seguridad de la información de la empresa. Pero esto también está ponderando en el entorno del teletrabajo. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo la gran mayoría de trabajadores fueron a casa y trabajaron con sus propios equipos. ¿Puede el empresario en el equipo personal hacer este estudio? Pues la norma nos dice que podría llegar a justificar ese acceso incluso en dispositivos personales cuando se le da un uso profesional. Y me explico, es tú pones tu dispositivo para uso profesional y esa norma es consensuada. El empresario no puede obligarte a que tú pongas un equipo profesional, pero si tú lo ofreces, perfecto. Entonces, normalmente hay que distinguir en un equipo personal ese entorno profesional del trabajo y ese entorno personal. Entonces, cuando uno entra en su jornada laboral y arranca ese entorno profesional, a partir de ahí el empresario, si lo regula, podría incluso tener posibilidad de estudio de tráfico. O sea, hay herramientas tipo WhatsApp y otras similares que lo que te hacen es el estudio de tráfico de la red, entrante y saliente. Y es un tema que por seguridad es un tema interesante. Cuando pasó el tema de ransomware en la tecnológica nacional que hubo aquí en España, en Telefónica, estaban tranquilos porque, visto desde fuera, habían encriptado información, tienen buenas copias de seguridad y totalmente recurrentes, y en el estudio de tráfico, si no sale información para afuera, pues sabes que no te han robado información. En las pequeñas empresas, este tipo de información no se hace, pero sí el empresario podría justificar que podría acceder al contenido del dispositivo, que podría hacerse un estudio del tráfico, y únicamente el empresario tiene que justificar por qué se hace ese estudio a ese trabajador. O sea, necesita ese indicio previo en el cual no sea la medida arbitraria. O sea, no vamos a decir, yo no puedo mirar todo el tráfico de red de todos mis trabajadores de forma caprichosa. No, porque se ponderaría efectivamente el tema de privacidad. Pero sí, lo que puedo hacer es, si yo tengo indicios de que un trabajador está incumpliendo, tener la opción, como dice el test Barbolescu, es tengo un indicio previo, pues luego voy a ver qué medida menos intrusiva, voy a ver qué medida es idónea, necesaria y sobre todo proporcional para vulnerar los mínimos derechos del trabajador, pero que con esa medida pueda probar el hecho que se está investigando. Entonces es un tema muy bonito de derecho, está todo por hacer porque el teletrabajo ha llegado y se va a quedar porque a ambas partes viene bien, trabajador porque si un día o 2 días evita ir a la oficina, perfecto porque rinde, y el empresario porque también puede ahorrar esos costes. Entonces ahora entra un bonito mundo regulatorio en este asunto para ponderar ese poder de control y ese poder de privacidad empresario a trabajador. Juan Carlos, hay una pregunta de Leandro Durán. ¿El perito tendría acceso a toda la información del proceso judicial objeto de la pericia? Y luego después hace otra pregunta que dice, ¿qué tiempo tenemos para contestar a un auto judicial pidiendo aclaración puntual del informe pericial? Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente, la información que se le da al perito para hacer el informe es la misma información que tienen las otras partes. Entonces, efectivamente, al final, si nos vamos, por ejemplo, a un entorno penal, la contrapericial del perito que se hará es con la misma información que estén haciendo los laboratorios oficiales del Estado, esos técnicos. Entonces, efectivamente, la prueba es la misma y ambas partes hacen la misma investigación. Lo bueno que tiene el entorno pericial es que en el entorno pericial se reflejan procesos que un tercero independiente técnico puede replicar de forma posterior y llegar a las mismas conclusiones. Entonces, en este asunto es un asunto muy interesante, sobre todo cuando se trabaja en entorno pericial, es obtener
investigaciones o indicios que sean replicables. Si para acceder al contenido de un dispositivo móvil tienes que hacer un chipset, desmontar el teléfono móvil, muy difícilmente va a llegar luego un técnico y lo va a hacer. Para eso, por ejemplo, pues hay otro tipo de herramientas, como tipo, por ejemplo, UFED, que son herramientas clonadoras de dispositivos móviles profesionales, que obtienen este tipo de evidencias y con ese resultado se pondrá en conocimiento de diferentes partes del proceso y los técnicos harán ese tipo de informes. Y normalmente, siempre en un informe, lo que se trata de acreditar es que esa investigación se ha hecho con base a esa información con este proceso replicable por cualquier otro tercero. Y respecto a la segunda pregunta, normalmente cuando al final a nivel judicial se pide cualquier tipo de colaboración, a nivel pericial, existe esa reunión juez o entorno o juzgado en el cual, dependiendo del encargo que se haga, se valore tanto cuantitativamente, monetariamente, como efectivamente qué plazo de tiempo va a requerir ese tipo de informes. Entonces, normalmente en este tipo de procesos se verá, dependiendo del encargo profesional que se realice, cuánto tiempo te podría llevar o no llevar ese tipo de informes, entendiendo claramente que son informes técnicos, que son informes especialistas y el plazo de tiempo de trabajo normalmente siempre suele ir acorde con el tiempo, ya que no deriva urgencia en este tipo de procesos. Únicamente urgente, hemos visto, por ejemplo, un proceso serían pruebas que pudieran ser destruidas. Efectivamente, en ese tema, pues sí podría haber ese tipo de urgencia. Por ejemplo, imagínate que hay que hacer un estudio de unos servidores de una empresa, pues efectivamente a lo mejor efectivamente hay que ir un día a una determinada hora y ese encargo es para ese servicio. Pero cuando son pruebas que están en sede judicial, al final todo el mundo entiende que ese proceso es técnico, un proceso complejo y el plazo de tiempo es razonable para la realización. Ya la última pregunta, y ya somos puntuales con el tiempo, que te quería hacer yo. Yo siempre he pensado desde hace mucho tiempo que en el mundo de la abogacía, en el mundo del derecho, expertos como tú se van a necesitar por arrobas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿No crees que hay pocas personas que apuesten por el mundo de la tecnología dentro del derecho? Pues mira, te voy a contar un poquito brevemente cuál es mi historia para que veas que, bueno, mira, yo soy un trabajador de la administración y detecté que había muy pocos abogados profesionales y muy especialistas técnicos. Y entonces dije, bueno, pues no lo digas, sino hazlo tú. Y hace 7 años, en el año 2013, arranqué el proyecto y me puse a estudiar Derecho y llevo estos últimos 7 años a foco. He hecho la carrera de Derecho, he hecho el máster, he hecho el examen en la prueba de acceso a la abogacía. Traigo a mi mochila una experiencia profesional en el mundo técnico y una formación técnica y ahora lo que estoy tratando de validar con mi proyecto Tecnogados es voy a aplicar ese expertise técnico que ya tenía a nivel profesional y lo voy a aplicar desde el punto de vista jurídico. Creo efectivamente y he apostado por ello y tanto he apostado que estos últimos 7 años de mi vida han sido años de mucho equilibrio. Tengo la custodia compartida de mi hija, una semana es mía y otra es de su madre y eso prioriza pareja, trabajo, ponderado ahí con todo y he conseguido porque yo creo efectivamente en este tipo de proyecto y veo que todo el tipo de evidencias se están digitalizando hacia el entorno digital y todos los abogados entendemos que sabemos derecho, pero hablar como vosotros el tema técnico y ser capaz de debatir parte de un trabajo técnico diferencia al abogado respecto a otros. Y esa apuesta la he hecho y la he hecho tanto que efectivamente al final, ya te he hecho el esfuerzo por llegar a ella y estamos validando con Tecnogados, que arrancamos en febrero de este año, estamos validando el proyecto y efectivamente al final el feeling es bastante interesante porque bueno, nos hemos diferenciado respecto al otro únicamente por esa experiencia previa. Tenemos peritos informáticos y auditores de seguridad dentro de nuestra red de contactos que trabajamos con ellos y hemos hecho ese 360 legal y técnico para dar al cliente esa seguridad jurídica en procesos judiciales. Muy bien, veo entre los asistentes a mi querido amigo David del Olmo, le mando un saludo fuerte, es un placer siempre aprender mucho de vosotros porque sabéis un montón. Muchas gracias Juan Carlos Fernández por estar con nosotros, ha sido un webinar muy, pero que muy interesante y que todo el mundo tiene que empezar a conocer que para solucionar problemas, al igual que
se acude a los abogados para un tema administrativo, para un tema civil, para un tema penal, pues no va a quedar más remedio porque esto ha llegado aquí para quedarse. Y tú lo has explicado muy bien. La pandemia ha acelerado muchas cosas. Esperemos que no se pase la espuma, sino que siga avanzando. Y entonces el mundo de la tecnología también requiere de una parte de control, de ética, de deontología, que muchas veces se supera y es necesario que intervengan otros agentes para poner mediación en la situación. Juan Carlos Fernández, de Tecnogados, un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos los compañeros y personas que han participado en el webinar. Esperemos ya dentro de poco volver a realizar otro. Y nada más, un saludo muy fuerte, Juan Carlos. Vale, muchas gracias a todos. Adiós.